Vamos a tomar una porción de la palabra que encontramos en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20. Vamos a tomar esta porción de la palabra y así nosotros concluimos con la serie de mensajes de Efesios. Efesios 6, 10 al 20, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Oramos. Eterno Dios, Padre amado, gracias te damos, gracias Señor por este tiempo hermoso en el cual nosotros como iglesia estamos reunidos en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias Señor, gracias Padre por darnos la salud, por darnos esta oportunidad de estar reunidos en este lugar. A ti glorificamos, bendecimos y exaltamos y pedimos que por medio de tu Santo Espíritu tú ponga palabra en la boca de tu siervo que va a hablar a toda la congregación, que sean palabras para edificación, crecimiento y desarrollo de toda esta comunidad de fe. A ti damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy concluimos la serie de mensajes sobre Efesios. Este es el cuarto sermón sobre Efesios. Y no es que solamente se puedan extraer 4 mensajes, 4 sermones. Podemos traer cientos de mensajes de esta carta a los Efesios, pero nos hemos circunscrito a estos 4 mensajes para que podamos tener un conocimiento de toda la estructura de esta carta a los Efesios. Y hemos visto los primeros pasajes de Efesios del capítulo 1 al capítulo 3, como ya lo hemos dicho anteriormente, acerca de lo que es nuestra relación con Dios, y del 4 al 6 nuestro caminar con Dios. Y vemos que todo en la carta a los Efesios tiene una estructura maravillosa, capítulo por capítulo. El capítulo 1 nosotros vemos que la iglesia es comparada con un cuerpo, y debo decir que toda la carta a los Efesios es una carta donde se resalta el cuerpo de Cristo. Efesios es una carta donde resalta la iglesia, resalta el cuerpo de Cristo. Y por eso en el capítulo 1 vemos que la iglesia es comparada con un cuerpo. En el capítulo 2 vemos que la iglesia es comparada con un templo. En el capítulo 3 se habla de la iglesia como un misterio. En el capítulo 4 se habla de la iglesia como un hombre nuevo, revestido, un hombre nuevo.
El capítulo 5 se compara a la iglesia como una esposa. Y el capítulo 6 que nosotros estudiamos en esta mañana, se habla de la iglesia como un guerrero, como un soldado que debe estar presto para servir y vencer en todo momento. Entender, amados hermanos, que la carta a los Efesios junto a la carta a Colosenses, a Filipenses y la carta a Filemón fueron cartas carcelarias, epístolas del apóstol Pablo escritas desde la cárcel. Todas estas cartas se llaman así, epístolas carcelarias, y hubo unos mensajeros que la distribuyeron a cada una de las iglesias. Por eso entendemos y sabemos que la carta a los Filipenses fue entregada por el apóstol Pablo a Epafrodito para llevarla a la iglesia de Filipo. La carta a los Colosenses, el apóstol Pablo la entregó a Epafras, quien fue el mensajero de llevar esa carta a Colosas. La carta a los Efesios fue enviada por Tíquico. Oiga ese nombre, si a usted le quiere recomendar un nombre para ¿verdad que no? Tíquico, oiga ese nombre, Tíquico. Tíquico fue el que llevó la carta a Éfeso, ¿verdad? Que escribió el apóstol Pablo. Y tenemos también la carta a Filemón, que fue enviada por el esclavo Onésimo, que estaba al servicio de Filemón, se le había escapado y luego regresa por vía del apóstol Pablo. Esta es la estructura, ¿verdad?, de todas estas cartas carcelarias, pero estamos cimentados en el día de hoy en todo lo que es la carta a los Efesios. Y el mensaje del día de hoy lleva por título Andando firmes para vencer. Andando firmes para vencer. Y este capítulo 6 nos habla a nosotros de que debemos mantenernos con firmeza. Y la pregunta sería, ¿qué es estar firmes? Estar firmes es estar bien posicionado, estar correctamente posicionado, de tal manera que nada nos pueda mover, nos pueda desarraigar de donde nosotros estamos cimentados. La firmeza es una cualidad y al mismo tiempo es una necesidad para todo cristiano. Todo cristiano que camina este camino del evangelio está llamado a mantenerse firme en todo momento. Y esa firmeza le va a dar la victoria a usted cuando transite por el valle de sombras de muerte, que muchas veces nos vemos nosotros rodeados o nos vemos introducidos en estos valles, porque este mundo lamentablemente inhóspito no ofrece buenas alternativas de consolación para la gente que vive en él. Si no hubiese sido por el Señor que nos ha llamado y que ha inscrito nuestros nombres en el libro de la vida, y que tenemos esa esperanza y esa certeza de nuestro transitar y nuestro caminar en esta tierra, hubiéramos perdido ya toda esperanza. Pero la firmeza se requiere para cada una de las personas que ha sido llamado al camino del evangelio. Si usted se fija en Efesios capítulo 6, en los versículos 11, 13 y 14, se repite esta palabra de estar firmes. 3 veces el apóstol Pablo acude a esta palabra de estar firme. Y si acude 3 veces es porque hay alguna razón suficiente y necesaria por lo cual él lo está diciendo, de que nosotros ciertamente debemos mantener esa firmeza en nuestro transitar como cristiano. Y vemos que el apóstol Pablo encomienda lo que es una armadura que toda persona debe tener para poder mantenerse firme. Y vemos que el apóstol Pablo hace alusión a esta armadura de Dios en 2 ocasiones en este texto que nosotros hemos tomado como texto base para este mensaje de esta mañana. El apóstol Pablo le habló a esta misma iglesia de Efesios en el capítulo 3, versículo 17, de que debemos estar arraigados y cimentados en amor. Esto habla de firmeza. La firmeza que nosotros tenemos en el Señor, debemos estar arraigados. ¿Qué significa la palabra arraigado? La palabra arraigado tiene que ver con raíz, ¿verdad? Cuando uno extiende raíces
Entonces el árbol, por ejemplo, extiende sus raíces y se mantiene firme, se mantiene sostenido, se mantiene cimentado. Es la misma metáfora que está usando el apóstol Pablo, que así como un árbol está sostenido por sus raíces, de la misma manera el cristiano debe estar arraigado, sostenido por las raíces del amor, cimentados en el amor para seguir perseverando continuamente en el servicio al Señor. Entonces se habla acerca de firmeza. ¿Y para qué nosotros necesitamos estar firmes? El apóstol Pablo está hablando de que hay un imperio de tinieblas que opera con maldad en las regiones celestes y que nosotros debemos estar firmes para resistir esas acechanzas del enemigo. La única forma de nosotros poder resistir esos ataques es estando firmes. Fíjese que toda la estructura de lo que el apóstol Pablo le está hablando a esta iglesia, no está mandando a la iglesia a atacar al enemigo. Fíjense qué extraordinario. Está hablando que la iglesia tiene que resistir al enemigo. ¿Y de qué manera la iglesia resiste al enemigo? Estando firme. Y eso es lo que la palabra de Dios dice: resistid al diablo y el diablo de vosotros huirá. O sea que hay que hacer una resistencia a este reino de las tinieblas para nosotros mantenernos con toda firmeza, confiando siempre en el Señor y en todas sus promesas. Pero alguien quizás pueda decir: pero si Satanás fue derrotado, si Satanás fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué razón tenemos nosotros que cuidarnos de un demonio que ya ha sido derrotado? Es una gran pregunta, ¿verdad? Y debemos saber que aún la sentencia sobre Satanás no se ha ejecutado. ¿Cuándo se va a ejecutar esa sentencia? Cuando él sea lanzado al lago de fuego y azufre. Eso es ya en el tiempo del milenio. Después de los 1000 años es que va a venir a cumplirse esa sentencia sobre Satanás, y va a haber un espacio de calma y de paz cuando Satanás sea atado por 1000 años, ¿verdad? Pero mientras tanto, Satanás está atacando a los seres humanos. Satanás es el enemigo de las almas. Y debemos tener algo en cuenta y bien claro, y es que Satanás no es el enemigo de Dios. Dios no tiene rival, porque Dios es Dios por encima de todas las cosas. Satanás nunca podemos considerarlo como el rival de Dios o la antítesis de Dios. Dios es Dios todopoderoso, soberano, eterno, que tiene dominio y control de todas las cosas. Ahora bien, Satanás es el enemigo de los humanos, es el enemigo de las almas. Y nosotros como iglesia, como guerreros del Señor, estamos enfrentando una batalla por la conquista de las almas. Satanás quiere conquistar las almas de los seres humanos para llevarlo a la perdición, y nosotros como soldados de Cristo, como iglesia de Cristo, también estamos inmersos en esa batalla para evitar que el enemigo de las almas conquiste a esta humanidad. Esa es la labor de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo llama a la iglesia y la compara como un soldado, como un guerrero, a estar firmes en contra de las acechanzas del enemigo. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como él sabe que le queda poco tiempo, que hay una sentencia dada en contra de él, él anda buscando la manera de dañar todo lo que Dios ha creado y buscando la manera de hacer perder a muchas personas. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A pesar de que Cristo venció a Satanás, venció al mundo, venció la carne,
sabemos que la carne aún es un enemigo nuestro. El mundo también es un enemigo nuestro. Y por supuesto, Satanás es el tercer enemigo que nosotros tenemos. Y hay una batalla hasta el final de nuestros días que vamos a tener que librar para nosotros mantenernos en el camino de la salvación, en el camino del Señor. Y por eso debemos entrar a esos lugares donde no se ha llevado el mensaje del Evangelio. Porque la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 4 que el Dios de este siglo, o sea Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. Esa labor ha hecho Satanás, ha cegado la mente de muchas personas para que no vengan al conocimiento de la palabra. Satanás ha colocado una venda en los ojos a la humanidad para que no les resplandezca el mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. Por eso nosotros como iglesia necesitamos estar firmes, porque no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Y la Biblia nos manda a nosotros a estar firmes, a resistir a Satanás, y Satanás tiene que huir de nosotros. Así que nosotros como cristianos tenemos la facultad de poner a Satanás a correr en cualquier momento. Y quiero que veamos 2 puntos en la estructura del mensaje de esta mañana, solamente 2 puntos. El primer punto es que para estar firmes necesitamos la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo empieza diciéndole a la iglesia, como a modo de conclusión de todo lo que ya él ha escrito, el apóstol Pablo le dice: por lo demás, hermanos, o sea, dando como conclusión lo que él ya ha hablado, él dice: debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿De qué manera un cristiano se puede fortalecer? El apóstol Pablo da la respuesta inmediatamente de qué debe hacer un cristiano para poder resistir a Satanás en el día malo. Y dice el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 13 también el apóstol vuelve y menciona la armadura de Dios. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjense que se habla de tomar una armadura, que es la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo empieza a desglosar cuál es esta armadura que debemos tomar, porque dice en el versículo 12 que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra ángeles caídos, contra demonios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El ser humano no es su enemigo, el vecino de su casa no es su enemigo. El enemigo de las almas, el enemigo del hombre es Satanás, que tiene toda una estructura de tinieblas montada para destruir la raza humana. De hecho, así lo empezó a hacer con la creación de los 2 primeros seres humanos. Entró Satanás a buscar la manera de arruinar la creación de Dios. Desde aquel tiempo, por eso se le llama la serpiente antigua, porque desde aquel tiempo empezó a buscar la manera de engañar al ser humano, porque le molestaba que ese ser humano tuviera una relación especial con Dios. Como él fue expulsado por querer usurpar el trono de Dios, por querer tomar un lugar que no le correspondía, entonces él quiso hacer lo mismo, que el hombre también fuese sacado de la presencia de Dios. Pero la Biblia nos manda a nosotros a colocarnos esta armadura para nosotros poder resistir
en el día malo y de esta manera estar firmes. La primera herramienta de esta armadura es un cinturón. El apóstol Pablo habla del cinturón de la verdad. Y yo me imagino al apóstol Pablo preso. Por eso le dije que esta carta a los Efesios fue escrita desde la cárcel, cuando Pablo estaba en su primer encarcelamiento allá en Roma. Y podemos imaginarnos al apóstol Pablo viendo a los soldados que custodiaban la cárcel y que se movían en cualquier momento. Y el apóstol Pablo le vino la inspiración de Dios en ese momento, viendo a la coraza, la armadura que tenía aquel soldado. Y Pablo entonces empezó a ver que nosotros como cristianos también tenemos una armadura de parte de Dios, no de parte de los hombres como tenían aquellos soldados, sino que nosotros tenemos como cristianos esa armadura que debemos tener para poder resistir. Recuerde, Pablo está hablando a la iglesia de resistir, aunque vamos a ver más adelante que hay un arma defensiva en todo esto de la armadura de Dios, pero mayormente todos los utensilios, las herramientas de esta armadura son para poder resistir en el día malo. Y habla del cinturón de la verdad. Lo primero que un soldado hacía era ajustarse el cinturón. Si este cinturón no estaba ajustado, entonces la armadura no iba a poder tenerla el soldado. Tenía que tener ajustado bien ese cinturón de manera tal que la armadura no se le cayera al soldado. Y el apóstol Pablo está haciendo la comparación de ese cinturón que usaba el soldado romano con la verdad. Si nosotros vamos al capítulo 4 de Efesios, Pablo habla de 6 cosas que debe hacer el hombre nuevo. Recuerda que el capítulo 4 Pablo compara a la iglesia con un hombre nuevo. ¿Qué debe hacer el hombre nuevo? Capítulo 4 versículo 25 dice: desechando la mentira, habla cada uno verdad. Y el apóstol Pablo habla en el versículo 15 de Efesios 4 y dice: siguiendo la verdad en amor. Está hablando, haciendo un énfasis a esas 6 cosas que debe tener el hombre nuevo. Y 6 cosas son las herramientas que debe tener el hombre que usa la armadura de Dios. Y lo primero que Pablo dice en aquel momento para el hombre nuevo es que debe hablar verdad, que debe desechar la mentira y hablar verdad. Y lo primero que Pablo utiliza en esa armadura que debe tener todo cristiano es la verdad, asida como un cinturón. Si nosotros apretamos, ¿verdad?, ese cinturón, significa que vamos a estar siempre ceñidos con la verdad. Pablo está hablando que para poder resistir a Satanás, para poder resistir a esos demonios, a esas huestes espirituales de maldad, nosotros necesitamos andar en verdad. Porque ¿de qué manera una persona que no anda en verdad hace huir a un demonio? No hay forma, porque los demonios son partes del reino de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Y si nosotros como cristianos andamos en mentira, ya no tenemos el cinturón de esa armadura que el Señor nos manda a colocarnos. Y si no tenemos ese cinturón, lamentablemente está faltando una pieza, una herramienta de esa armadura que nosotros tenemos que tener para poder resistir en el día malo. Así que se requiere que nosotros estemos ceñidos con la verdad, que en todo momento nosotros hablemos la verdad. La Biblia habla que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, se requiere entonces que el cristiano siempre hable verdad. Estamos llamados a tener esa verdad pegada a nosotros. Esa verdad debe estar donde quiera que nosotros nos movamos, que ahí vaya la verdad junto con nosotros. Porque debemos entender que en la guerra espiritual 2 fuerzas se oponen entre sí: la verdad y la mentira. Los cristianos estamos llamados a tener este cinturón de la verdad. No debe faltar en nuestra armadura,
porque si falta este cinturón, la armadura no se va a poder sostener. Recuerde que el cinturón era lo que mantenía ceñida la armadura en el soldado romano. Un soldado sin el cinturón se le iba la armadura completamente y no iba a poder a funcionar como tenía que funcionar. Así que la verdad es la norma por la que Dios va a juzgar a cada persona que haya vivido en la tierra. La verdad debe ser uno de nuestros intereses más importantes. La armadura de la verdad nos protege de las acechanzas del diablo, de la mentira y del engaño. Todos sabemos cómo Pilato trató de burlarse de Jesús, cuestionándole a Jesús: ¿y qué es la verdad? Pero lo que Pilato no se pudo dar cuenta es que frente a él estaba la verdad. Y él aún así estaba preguntando: ¿y qué es la verdad? Cristo es la verdad que este mundo necesita. Cristo es la razón. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso hay tanta confusión en este mundo, porque muchas personas lo que están siguiendo es religiones en lugar de seguir a Cristo, que es la verdad. Ninguna religión es el camino, Cristo es el camino. Ninguna religión puede decir que tiene una única verdad. Cristo es la única verdad de parte de Dios para nosotros tener vida eterna, y Cristo es la vida, el camino, la verdad y la vida. Así que necesitamos nosotros estar ligados a esa verdad en todo momento. Lamentablemente Adán y Eva flojaron el cinturón de la verdad en un momento determinado y se dejaron engañar. Ahí vino Satanás, le quitó el cinturón de la verdad a esta pareja y su armadura se fue abajo, y por esa razón ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Así que, amados hermanos, nosotros necesitamos mantener ese cinturón de la verdad en todo momento, porque quien es amigo de la verdad es amigo de Dios. Así que debemos atesorar la verdad sobre cualquier otra cosa, mantenerla a cualquier costo, poseerla a cualquier precio. La Biblia dice: compra la verdad y no la venda. O sea, adquiere la verdad, no te venda a causa de una mentira. Compra la verdad, manténla, tenla contigo. Nos llama la Biblia a nosotros a tener este cinturón ceñido para mantener esta estructura de esta armadura. También el apóstol Pablo habla de la coraza de justicia. Y la coraza de justicia es la segunda parte de esta armadura que nosotros necesitamos. El cristiano tiene que caminar practicando la justicia. Y aquí no se está hablando de la justicia imputada que viene en Romanos 3:21, que habla de la justicia que nosotros tenemos de parte de Dios. No se está hablando acerca de esto. Se está hablando acerca de las obras que el cristiano hace, la manera de nosotros practicar las cosas de manera correcta. Se está hablando de esa justicia. Estamos llamados a ser personas justas en el trato con los demás, a ser personas equilibradas, a no hacer acepción de personas. Estamos llamados a llevar esta justicia que realmente Dios quiere que nosotros la practiquemos en todo momento. Así que no es la justicia imputada, ¿verdad?, sino esa justicia que nos lleva a una santificación progresiva por esta práctica. También habla del calzado del evangelio. Habla de un calzado que debe tener el cristiano, y es el evangelio de la paz. Fíjense que el cristiano está llamado a anunciar el evangelio de la paz, no el evangelio de la discordia, como muchas personas han creído muchas veces que es el evangelio que hay que llevar. Y empiezan llevando un evangelio muy distorsionado, muy parecido al evangelio que tenían los Gálatas, que habían vuelto a las obras de la ley y hablando cosas legalistas, cosas de la ley que nada tienen que ver con el evangelio de la paz. El evangelio es para establecer la paz entre el hombre enemistado con Dios y Dios. El hombre sin Dios es enemigo de Dios.
Y como es enemigo de Dios, necesita tener la paz con Dios. Para establecer esa paz, entonces tiene que aceptar el mensaje del Evangelio y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, que es la esencia del Evangelio de la paz. Cristo entonces trae la paz a la vida de esa persona que andaba en incertidumbre, esa persona que antes andaba perdido en el pecado, ahora tiene paz porque ha recibido ese mensaje glorioso del Evangelio de Cristo. Y así como el soldado se ponía aquellos zapatillas que tenían clavos por debajo para ellos poder tener firmeza y poder estar cuando escalaban algún lugar escarpado, tenían que tener esa firmeza. Asimismo, el cristiano está llamado a calzarse con el Evangelio. Fíjense la metáfora que Pablo está usando para cada una de estas cosas. La correa o el cinturón lo compara con la verdad. La coraza, que es este pectoral que se ponían los soldados para protegerse de los dardos, entonces Pablo lo habla como la justicia. La justicia está ligada a nuestro corazón. Nosotros debemos ser personas justas de corazón, practicar la justicia en todo momento si queremos echar fuera a Satanás. Fíjense que a Satanás, solamente con usted tener esta armadura, pasea por ahí, hay demonios, los demonios tienen que irse. No hay ni siquiera que hablar una palabra, porque esta es la manera de usted resistir a ese reino de las tinieblas. Necesitamos avanzar, amados hermanos. La Biblia dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es el mensaje glorioso, el mensaje que trae amistad entre el hombre caído y Dios. El mensaje que alguien nos predicó a nosotros en algún momento cuando nosotros éramos enemigos de Dios, y una vez que recibimos ese mensaje, firmamos un acuerdo con Dios de amistad para toda la vida. Eso lo hace el Evangelio y Cristo como centro de ese Evangelio. Pero también hay una cuarta parte de esta armadura, y es el escudo de la fe. Los soldados usaban un escudo de unos 77 centímetros de ancho y 1,20 m de alto. Aproximadamente de esta altura era el escudo que ellos usaban, y era un escudo para ellos protegerse en la batalla. Cuando habían grandes guerras, los soldados se ponían uno al lado de otro con sus escudos y formaban una barrera impenetrable para entonces poder defender a los que estaban en la retaguardia. Es el escudo de la fe. La Biblia habla de la fe como un escudo. Cuando nosotros somos personas de fe, entonces tendremos un escudo protector para poder resistir los dardos del enemigo. Esas flechas envenenadas de Satanás, la fe nos va a dar a nosotros la victoria. La duda sale inmediatamente porque somos personas que practican la fe. Toda la estructura de Hebreos 11 nos habla a nosotros de ese escudo que debe tener el cristiano, el escudo de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos mantenernos firmes en la fe. Por eso dice la palabra que nos examinemos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. Así que necesitamos mantenernos en esta fe. La fe en Dios se enfoca en nuestro Padre y confía en su amor, bondad y fidelidad. La fe es la victoria que vence al mundo. La fe es como un escudo que desvía y nos protege de las mentiras, del desánimo y de los misiles ardientes de odio que el diablo nos lanza. Porque el diablo odia la iglesia de Jesucristo, y debemos estar firmes cuando incursionemos al campo de batalla. El mundo es el campo de batalla. ¿Y a qué vamos nosotros a pelear? A librar esas vidas que no caigan en las manos de Satanás, para que vengan al conocimiento de la palabra de Dios. También el apóstol Pablo habla de otra herramienta, y es el yelmo de la salvación o el casco de la salvación.
Los soldados usaban un casco, ¿verdad? Y este casco le permitía estar protegidos de cualquier flecha que fuese lanzada y que le pudiera dar en un punto tan vulnerable como es la cabeza. Así que ellos usaban un casco de protección. Y Pablo usa esta metáfora hablando de que es el casco de la salvación. Nosotros tenemos salvación en Dios, pero muchas veces el enemigo va a tratar de hacer que nosotros no creamos que somos salvos. El enemigo va a lanzar flechas de dudas hacia nosotros para confundirnos y hacernos creer que nosotros no disfrutamos de la salvación que Cristo ganó para cada uno de nosotros. En la mente se libran muchas batallas. La mente es muy vulnerable a los pensamientos. Si nosotros permitimos que pensamientos negativos se apoderen de nosotros, lamentablemente nuestra salvación sería puesta en duda en muchas ocasiones. Por eso debemos tener esta protección especial, sabiendo que ya hemos sido salvados por el Señor, y evitar todas esas flechas que el enemigo pueda enviar. Cuidarnos de sus pensamientos. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos derribar todo argumento que se levanta contra la palabra de Dios. Derribar argumentos contrarios a la palabra de Dios. Hay personas que están pensando cosas negativas, le dan cabida a ese pensamiento se queda ahí, no sale de su mente, continúa en su mente, y lamentablemente no hacen lo que dice la palabra, que hay que derribar todo argumento contrario a la palabra de Dios. Usted tiene que desalojar ese pensamiento negativo con un pensamiento de la palabra de Dios. Y usted no puede dejar ocupar espacios, que el reino de la tiniebla no gane ventaja, como dice Pablo a los Corintios, porque no ignoramos sus maquinaciones. No podemos permitir que esos pensamientos se aniden en nuestra mente, que estén ahí, nosotros dándole vuelta a esos pensamientos el día entero. Eso va a traer confusión, va a traer duda. Por eso necesitamos este casco de la salvación para repeler esos dardos negativos que el enemigo envía a nuestra mente. Otra herramienta es la espada del Espíritu. Y aquí sí está la herramienta que es defensiva. Hay una herramienta dentro de esta armadura de Dios que es la espada del Espíritu, la que toma el soldado la espada y puede atacar con esta espada. Y el apóstol Pablo habla en esta metáfora de la espada como la palabra de Dios. Está hablando que la espada es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Toda escritura viene inspirada por Dios, así que no hay mayor herramienta para nosotros atacar que usar la palabra de Dios. Recordemos a Jesús, la espada que él usó en el momento determinado cuando era tentado por Satanás. Mateo capítulo 4 habla acerca de esto, y Jesús en 3 ocasiones sacó la espada para darle un golpe certero a Satanás, y Satanás tuvo que huir una vez que vio aquella espada desenvainada. Escrito está, le dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentará al Señor tu Dios. En todo momento habló de la escritura, sacó la espada. En ese momento Satanás quedó desarmado, no pudo hacer otra cosa que huir. En ese momento Cristo le venció con la espada del Espíritu. Nosotros vencemos con la palabra de Dios. La Biblia nos habla a nosotros de esa persona que estaban allá en Apocalipsis, la revelación de Juan. Dicen que ellos le han vencido por medio de la palabra y del Cordero. Así que vencemos por la palabra de Dios. Es la arma defensiva que tiene todo cristiano, usar esta herramienta poderosa para nosotros hacer huir a Satanás. Con las demás resistimos a Satanás. Con la espada del Espíritu le hacemos huir
inmediatamente. Hablamos la palabra y Satanás tiene que salir. Así Jesús echaba fuera a los demonios, daba una orden, hablaba, decía la palabra y los demonios salían de aquellas personas posesas. Es la manera de cómo nosotros podemos usar esta herramienta para defendernos de esos ataques y hacer huir al enemigo. Así que, amados hermanos, el apóstol Pablo nos está dando una clave especial para nosotros fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y es usar la armadura de Dios. Ya hemos visto todas las herramientas que tiene esta armadura especial, que no nos falte a nosotros ninguna de ellas. Que tengamos siempre el cinturón de la verdad, que tengamos con nosotros la coraza de justicia, que tengamos siempre el escudo de la fe, que tengamos el calzado del evangelio, y que también nosotros podamos sacar la espada del Espíritu para hacer huir a Satanás. Y número 2, el apóstol Pablo habla, además de esta coraza, de esta armadura que necesitamos tener, habla que para permanecer firmes debemos orar en el Espíritu Santo en toda ocasión. La oración no es una armadura, ni es parte de esta armadura, pero sí es un elemento importante que nosotros necesitamos para poder vencer en el día malo. Muchas veces hay personas que están armados hasta los dientes, pero si no fuera por la intervención del Señor, no logran hacer nada. Asimismo, nosotros, equipados con esta armadura, necesitamos entonces mantenernos siempre en oración. La oración es vital para que esta armadura funcione a la perfección. Entonces necesitamos mantenernos en oración. Así que la Biblia dice que debemos estar orando, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjense la manera que Pablo está hablando de orar. Orando en todo tiempo. Y dice, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol Pablo. Aquí el Pablo está hablando de diversas formas que nosotros podemos orar, y está hablando también de una oración que tiene intercesión, orando por todos los santos. Y el apóstol Pablo dice, orando también por mí. O sea que hay una oración que debemos hacer, es universal. Este llamado a orar es universal, el llamado a nosotros orar en todo tiempo. Y no dice que cuando a usted le parezca orar, dice orando en todo tiempo. ¿Qué significa en todo tiempo? Que en las buenas y en las malas usted está llamado a orar. Hay personas que quizás en el día del conflicto, en el día de la dificultad, es que se pueden tirar de rodillas y empiezan a orar al Señor. Pero en el día del gozo, en el día de la alegría, en el día de que han tenido alguna victoria, no se pone a orar. Entonces hay que orar en todo tiempo, en los momentos de gloria y en los momentos de miseria que muchas veces nosotros atravesamos en esta vida. Estamos llamados a orar en todo tiempo. Esto es vital para el fortalecimiento integral de cada uno de nosotros y para poder resistir al enemigo en el día malo. Jesús le encomendó a los discípulos cuando él iba a ser arrestado, que oraran, ¿verdad? Que estuvieran en oración. Sin embargo, ellos no oraron. Jesús volvía y lo veía a ellos dormidos, no estaban en oración. Por eso el apóstol Pedro negó al maestro, porque no estaba orando. La oración nos debilita. Aunque tengamos una armadura, si no estamos orando, nos podemos debilitar.
Por eso necesitamos la oración para fortalecimiento. Vemos que Pedro se creía muy fuerte en el Señor. Y no, Señor, yo no te voy a negar. No oró. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de no haber orado? Que negó al Maestro. Si hubiese orado como Jesús se lo dijo, se hubiera fortalecido y hubiese estado firme para ese día malo. Por eso necesitamos, amados hermanos, estar firmes en este camino del Señor. Necesitamos esta firmeza. Cada día más debemos procurar hacer una perspectiva de cada uno de nosotros y ver cómo nosotros estamos andando en este camino del Evangelio. Y preguntarnos, ¿estoy yo usando el cinturón de la verdad? Cada vez que alguien habla conmigo, ¿estoy yo hablando la verdad como se debe hablar? ¿Estoy yo con la coraza de justicia? ¿Estoy yo con esa justicia haciéndola en todo momento? ¿Estoy yo llevando el mensaje del Evangelio? ¿Estoy yo seguro de mi salvación en lo que yo he creído? Debemos hacernos esas preguntas porque tenemos estas herramientas que es una armadura que nosotros tenemos para poder resistir y estar firmes para el día malo. Preguntarnos, ¿qué estoy yo haciendo? ¿Qué tiempo estoy tomando para tener un tiempo devocional para con Dios? ¿Qué estoy yo haciendo con mi vida? Así que, amados hermanos, la oración puede cambiar personas y circunstancias. Pablo creía en el poder de la oración cuando el Espíritu Santo nos guía y nos unge para interceder por otros. Fíjense que él habla orando en el Espíritu. Esto puede entenderse de dos formas. Algunas personas hablan orar en el Espíritu es orar en nuevas lenguas. Puede ser, pero orar en el Espíritu es como Jesús le dijo a la mujer samaritana, que los adoradores adoran al Señor en espíritu y en verdad. O sea, en cualquier lugar. No se necesita un lugar específico para nosotros hacer esta oración. En todo lugar, dentro de nuestro espíritu, mantenernos con esa disponibilidad de orar en todo momento, en toda circunstancia. Los padres deben orar por sus hijos. Hay que orar por los hijos para que haya una protección sobre cada uno de ellos. Los miembros de la congregación deben orar por los líderes de la iglesia. Asimismo, los líderes de la iglesia deben orar por todos los hermanos. Debemos orar por personas que están llevando el mensaje del evangelio en otras latitudes y que están inmersos en peligros, en dificultades, en carencias económicas. Orar para que el Señor les supla a cada uno de ellos. Dios quiere que oremos por los misioneros, como lo hizo el apóstol Pablo en su tiempo. Fue un gran misionero de la obra del Señor. Así que debemos orar por los líderes, por todos los hermanos en la congregación. Esta fue la oración, la exhortación que le hizo Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 2, 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que hay un llamado, amados hermanos, para nosotros vestirnos de la armadura de Dios y también tener la oración como ese estandarte. Y concluimos. La exhortación de todo este mensaje es que hay dos cosas que nosotros debemos hacer. Número uno, vestirnos con la armadura de Dios. Y número dos, orar en todo tiempo. Dos cosas que el apóstol Pablo recomienda para estar firmes en este camino del Señor. Usted quiere firmeza en el Señor, usted quiere afirmarse en los caminos del Señor, hable la verdad, practique la justicia, lleve el mensaje del evangelio, póngase a orar si usted quiere estar firme en este camino del evangelio. Es tan sencillo y tan práctico el consejo que el apóstol Pablo nos da
a nosotros en este día colocar esa armadura en todo momento, hablar verdad cada uno con su prójimo, mantenernos firmes es una necesidad. Debemos andar firmes para nosotros poder vencer. Y la firmeza viene cuando nosotros practicamos todo esto que el apóstol Pablo aconseja y cuando nosotros nos revestimos de esta armadura de Dios y acompañamos esta armadura por medio de la oración. Así que, amados hermanos, andemos firmes para que podamos vencer. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amado Dios, Padre eterno, gracias, Padre. A ti damos loor, a ti damos gloria, a ti damos exaltación. Señor mi Dios, necesitamos tener esa armadura en nuestras vidas. Míranos a cada uno de nosotros, habla a nuestro corazón y dinos, Señor, si hay una de estas herramientas de la armadura que nosotros no la hemos colocado con nosotros. Si estamos faltando, perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser personas que practiquen la justicia, a ser personas que hablen verdad en todo momento. Ayúdanos a llevar este mensaje del Evangelio. Ayúdanos a no dudar de esta salvación tan grande que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Ayúdanos a usar esa espada del Espíritu que tú has puesto en nuestro cinto para nosotros atacar al enemigo y hacerle huir. Que no falte en nosotros esa palabra de vida. Ayúdanos cada día más, amado Dios, para nosotros estar firmes. Y ayúdanos a tener esa disposición de orar en todo tiempo. A ti damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.